¿Qué opinas de la economía del país actualmente? Estamos pasando por una etapa muy difícil, muy complicada realmente. Nuestro Producto Interno Bruto es muy variante, pero en esta ocasión ha tenido un 18% de baja, lo cual no había sucedido desde hace muchas décadas y realmente está muy maltrecha nuestra economía, al grado tal que mucha gente ya empieza a temer por su futuro. Los empresarios pues tratan de mantenerse a flote y en general la gente está teniendo muchos problemas y sobre todo agravados con la pandemia. Eh, Vemos un panorama muy complicado incluso para el 2021 y creemos que bajo las estadísticas y los datos y previsiones que hay, que incluso hasta el 2026 apenas estaremos recuperando para como estábamos en nuestra economía a, a finales del 2019. Entonces ni siquiera vamos a tener una recuperación, vamos a regresar a donde estábamos, lo cual resulta muy preocupante. ¿Qué es lo que se consume más en la canasta básica? Bueno, la canasta básica es muy variable en cada región. México siendo tan variado y con costumbres e idiosincrasias completamente diferentes en cada región del país, pero lo que regularmente encontramos es mucho el consumo del maíz. La tortilla es uno de los alimentos básicos, uno de los alimentos de la canasta básica, el arroz, el tomate y algunos otros cultivos de tipo hortaliza como la zanahoria y el chile en general son los elementos que componen parte de la canasta básica, pero es muy variable. En diferentes partes de México se consumen más otros productos y entonces eso marca diferencias en cuanto a qué es lo que la gente consume y marca también el tipo de economía que se tiene. Por ello es importante definir canasta básica, pero en función de la región, de la idiosincrasia de la gente de esa región. ¿Has realizado alguna vez el cultivo de frutas o verduras? Eh, bueno, realmente el hacer el cultivo de frutas y verduras es complicado en la ciudad. Se puede hacer bajo técnicas, pero que tienen que ser de cierto, vamos, una inversión inicial muy fuerte si se quisiera hacer aquí en la ciudad. Pero realmente es mucho más eficiente si utilizamos lo que se conoce como agricultura de ambiente controlado. Con la agricultura de ambiente controlado podemos en edificios sin necesidad de tierra más que agua y soluciones nutritivas poder cultivar muchos tipos de cultivos en una agricultura que es mucho mejor en muchos sentidos que incluso la orgánica. La orgánica hay necesidad de ciertos estándares para el tipo de tierra y de esta manera obliga a suelo, pero en cambio en la agricultura de ambiente controlado se pueden usar técnicas como la hidroponía, la aeroponía, que son realmente mucho más eficientes en el uso de agua, pero que requieren una mayor inversión si se hace en edificios. La tecnología del Plant Factory o Vertical Farming son tecnologías que están innovando y que en países como Japón, Corea del Sur y China están realmente muy extendidas el uso, dado la necesidad, en este caso, de eficientar la producción. Japón, que prácticamente no tiene suelos para cultivar, le emplea ampliamente para poder suministrar o completar lo que ellos importan, ya que es un país que es mayormente importador de materias primas, pero exportan alta tecnología y entre esa alta tecnología han desarrollado el concepto de Plant Factory, cultivar en bodegas, después de que reconvirtieron viejas fábricas que utilizaban antes para fabricar disquetes o circuitos integrados, las han convertido en grandes invernaderos con todos los sistemas de control disponibles y de iluminación artificial, siendo mucho más eficientes que los cultivos en tierra. Esto motivado por la catástrofe de Fukushima, que en el 2011 demostró que era muy vulnerable el suelo japonés. Sin embargo, construcciones de este tipo que fueron reorganizadas y reorientadas en su uso han llevado a desarrollar esta tecnología y la han potenciado mucho más, a pesar de que Plant Factory o Vertical Farming ya tienen tiempo. Son los japoneses los que le dieron ese impulso que se requería para poder ser extendido a lo largo del mundo. Actualmente en Europa, como en países como Alemania u Holanda, y en Estados Unidos, aquí en América y en parte en México,
se están llevando adelante esta clase de desarrollos y que están realmente demostrando ser no solo una alternativa, sino tal vez el futuro de la agricultura, si estamos viendo que ya es cada vez más complicado tener tierra cultivable a nuestro alrededor. Supera por mucho la producción del cultivo orgánico y es en muchos sentidos estéril, esto es libre de gérmenes que pudieran contaminar nuestros alimentos. Es en definitiva esta tecnología la que pudiera ayudarnos por encima de otras que manejan conceptos tradicionales, que entre ellos es el uso de la tierra. ¿La agricultura puede ser un punto fuerte para la economía del país? Definitivamente es uno de los puntos básicos, porque si no hay agricultura no hay comida. Nuestro país ha dejado con el tiempo de ser un país autosuficiente en muchos cultivos que eran propios de aquí, de nuestro país, de nuestra región, como por ejemplo el maíz. Tenemos que importar ahora maíz y lo que es peor, maíz transgénico, que ya se ha demostrado tiene efectos perjudiciales en el ser humano. La agricultura debe ser reconvertida y ha sido lamentablemente lo que es la agricultura, el campo mexicano ha ido mermando, se ha ido haciendo menos eficiente con el tiempo. Malas políticas, abusos y definitivamente una mala educación por parte de los agricultores en México han definido el decrecimiento de nuestro campo. Un nuevo tipo de agricultor se requiere en este momento. Alguien que tenga la inteligencia de saber cómo utilizar lo más alto de la tecnología, el que realmente emplee los recursos en el campo, pero más que en el campo, reconvertir este tipo de elemento que nos permita realmente ser independientes. Nuestra dependencia de otros cultivos y nuestra interacción debido a los mercados globales han hecho que nuestra alimentación en cierto sentido se haya vuelto más deficiente. Y esto ha perjudicado al campo mexicano, ya que la interacción de los mercados hace que algunos cultivos sean más baratos de comprarse en otra parte del mundo que comprarlos localmente, cual contribuye también a otros factores como el calentamiento global, ya que hay que traer los alimentos desde mucho más lejos. Esto incrementa la huella de carbono por el tipo de transporte. Entonces, no solo debe haber un cambio en el agricultor y en la mentalidad del agricultor y de cómo se concibe al campo mexicano, sino también tiene que haber un cambio en el sentido económico que se tiene. Tiene que haber más consumo local, más consumo del producto que se hace aquí. Se mandan las mejores cosechas a Estados Unidos y sin embargo aquí se dejan productos que serían de segunda. Entonces debe cambiarse ese sentido para poderle dar al consumidor local preferencia en ese sentido y que con esto se empuje el mercado local y no estar comprando tantos productos que vienen de fuera. Es una ventaja comprar productos de fuera porque cuando los cultivos locales por cuestión de estacionalidad no se dan en el momento en que se desean, pues se pueden comprar de afuera, pero esto debería ser lo mínimo y también la cultura del consumidor debe de cambiar para incentivar el uso de productos locales, de manera tal que la economía se fortalezca con el consumo local y apoyar a nuestros agricultores. La comarca lagunera tiene excelentes cultivos en lo que es melón, lo que es sandía. Tan así son buenos que han venido siempre importadores de Japón para quererse llevar el melón de aquí. Sin embargo, la falta de organización de los agricultores de la comarca lagunera que cultivan tanto el melón como la sandía ha impedido que puedan explotar ese potencial comercializador y por ende también mejorar sus propias vidas, su economía. Entonces es cambio de mentalidad, cambio de paradigma lo que se requiere para empujar las economías, la economía de la agricultura y con ello darle a México un mejor porvenir, una seguridad alimentaria que es también un factor muy importante. Se pueden tener alimentos en cantidad suficiente, pero si no llegan a las personas o si se echan a perder o por una situación del cambio climático o cuestiones de tipo económico o político, se corta la producción de los alimentos, entonces está en peligro, está amenazada la población porque entonces tendrán dificultades para conseguir esos alimentos. Se requieren pues cambios de paradigma en cómo se concibe la agricultura en nuestro país y en específico en nuestra región, la comarca lagunera. ¿Qué nos aporta la producción de productos ecológicos? Bien, la producción ecológica tiene que ver más con el equilibrio de lo que consumimos y de lo que producimos.
Actualmente no trabajamos de manera ecológica. Eco, que significa igualdad, realmente no estamos logrando esa igualdad con el ambiente. Estamos consumiendo, estamos realmente depredando el ambiente y no le regresamos nada. En específico, aquí en la comarca lagunera, nuestro consumo de agua no es en absoluto ecológico. Consumimos más de lo que se recarga en los mantos acuíferos, lo que ha llevado a situaciones de escasez de agua, sin contar que tenemos muy mala distribución o una red de distribución muy mala, muy vieja. Ahora, en cuanto a producción ecológica, si pudiéramos, de igual manera como consumimos la madera de ciertas regiones de la selva lacandona, maderas muy apreciadas, y pudiéramos restaurar plantando la misma cantidad o mayor cantidad de árboles de los que consumimos, estaríamos devolviéndolo al ambiente y trabajando de manera ecológica. No lo hacemos así. Nuestra producción es netamente extensiva, expansiva y consumista, no es en modo alguno ecológico. Entonces la producción ecológica no tiene que ver, o el consumo ecológico no tiene que ver con consumir productos que hayan sido reciclados, tiene que ver con restaurarle al ambiente lo que le hemos quitado. No lo hemos hecho así y estamos pagando ya las consecuencias. Realmente es todo un cambio de paradigma. Por ejemplo, consumir productos que luego, si no son consumidos, pueden ser utilizados por otra persona para que pueda de alguna manera no haya desperdicio. Sin embargo, aunque pudiéramos evitar el desperdicio, necesitamos realmente regresarle al ambiente muchas cosas o quitarle ya lo menos posible. Nuestro consumo de metales actualmente ha hecho que muchas minas pues realmente estén sobreexplotadas y no estamos regresándole nada al ambiente. ¿Qué es lo que puede suceder en este caso? Podemos diseñar lo que se llama minería urbana, urban mining, que es buscar de los desperdicios tecnológicos que se están ya generando en cantidades demasiado altas, poder extraer de ahí los metales que realmente necesitamos, eliminando lo que ya no utilizamos y con ello volviendo a reutilizar. Por ejemplo, las computadoras, todo lo que son materiales de sistemas de comunicaciones o de informática, tienen muchos metales que tienen un alto valor en su extracción, pero que pudiera ser más fácil si se obtienen de este tipo de desechos. Oro, plata, cobre, algunos otros metales como paladio se pueden reutilizar extrayéndolos de todos estos elementos que ya son de desperdicio y con ello disminuir la necesidad de extraer desde el mismo ambiente. La minería de suelo abierto es un elemento que causa mucho daño a nuestros ambientes, y la minería del oro, que es extremadamente contaminante, ya que se tienen que utilizar mercurio y ácidos muy corrosivos, y que lamentablemente muchas empresas no siguen las normas ambientales. Ese es otro problema, que en nuestros países, sobre todo los países en vías de desarrollo, no se respetan estas normatividades, y otros países que se jactan de ser muy ecológicos, muy cuidadosos, muy ecologistas, vienen y traen sus empresas aquí para tirar su basura o generar la basura que les correspondería a ellos, como muchas empresas mineras de Canadá que vienen aquí e incluso a precio de sangre han conservado sus minas en nuestro país. Es por tanto también un cambio de paradigma. Todo el problema reside en el ser humano, en cómo concibe su producción, en cómo concibe el regresarle a la naturaleza parte de lo que ha tomado de ella, o cuando menos el restaurarla a un estado similar al de que empezará a consumir de ella. Entonces, en ese sentido, consumir productos ecológicos se convierte más en una situación un tanto pasajera, como moda. Más bien es un cambio completo de paradigma. Más que ser vegetariano o vegano, la idea sería más bien que pudiéramos cambiar al uso de productos menos nocivos para el ambiente y pudiéramos realmente con ello cambiar todo un paradigma. Por eso en muchas universidades se dan actualmente cursos de desarrollo sustentable con el fin de concienciar, de darle conciencia a los estudiantes sobre el problema que estamos viviendo, sin contar con que ya constantemente las noticias nos bombardean con la idea de que estamos viviendo una situación caótica con el ambiente. Empieza a haber ya los primeros refugiados climáticos que tienen que abandonar sus islas porque se han inundado, se han sumergido ya bajo el agua debido al descongelamiento de los polos. Esto ha
obligado a que gente deje sus hogares, que eran sus lugares tradicionales de vivienda desde hace cientos, si no es que miles de años, sin contar que nosotros estamos empezando a ver escasez de algunos productos. Entonces, es un cambio total de paradigma. Ya no es una moda consumir productos que sean ecológicos, que le regresen al ambiente, que tengan certificaciones ecológicas, ya ser una exigencia, porque incluso las certificaciones pueden ser un tanto engañosas. No siempre lo que dice ser ecológico lo es. Requiere realmente de una investigación para hacerlo.